Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Estoy debido a problemas de conexión. Ok. Hola, Patti, buenos días, maestra Patti. Maestra Brigitte, buenos días, ¿cómo están? Ya voy a mandar la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Me están... Patti, ¿me ves? Patti Maciel, maestra Patti. Ay, ok. Chilpi. Hola, buenos días. ¿Sí me ven? Es que como que acá me parece que problemas de conexión. Ay, hola. Hola, Carmen Leticia, qué bueno verte. Sí, Gracias por la invitación, me hace mucha ilusión gracias, hablar gracias, con todos tus oyentes, con todo México. Me alegro mucho. muchas gracias, maestra. Bienvenida. Gracias por estar al servicio de todos los que queremos seguir aprendiendo, de toda la gente que estamos en esta conexión de al servicio de algo más grande. Para mí es eso. Y hoy con este tema, querida maestra Brigitte, para todos los que se están conectando, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar acá. Les presento formalmente a la maestra Brigitte Champetier, es maestra, directora, psicóloga internacional, es directora del Instituto de Constelaciones Familiares de España y una de las máximas exponentes de constelaciones familiares. Y para mí es un gran orgullo es que usted esté hoy con nosotros. Gracias, porque sé que te tiene una agenda súper apretada, pero bueno, muchas gracias. Estoy esperando que se vayan conectando todas las personas. Gracias a Patti Medina, que es parte de Patti Medina, perdón, Patti Maciel, maestra Patti Maciel, Sonia, Patricia, Nancy, Cris Álvarez son parte del grupo de terapias del alma, grandes personas que también están al servicio de este camino, maestra. Y bueno, vamos a dar inicio. Hoy, hola Ismelia, buen día, bienvenidas. Gracias. Bueno, y hoy con este tema, maestra, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien y muy contenta. Y ahí mucho calor, Mucho calor. pleno Ok. verano. Sí, Y nosotros acá en México, bueno, medio lloviendo, medio calorcito, pero bueno, muy contentas. muy, Gracias. muy contenta. Fíjese que este tema que hoy quise invitarla a abordar el día de hoy con nosotros, el éxito de los negocios y la abundancia, hola Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi esposo acompañándome siempre. Estoy totalmente en ese ejercicio que hice ya cuando la vi de honrar a mi esposo y preparándome para esta gran entrevista que tengo hoy con usted. Hay algunas situaciones, por ejemplo, en el caso de la abundancia, una de las cosas que yo he leído con usted es la abundancia, el que se deja guiar por las fuerzas del amor se sintoniza por el presente y asume su destino, que esa es una de la información que usted puso en algún libro. Y muchas de las preguntas que me sugirieron que yo pudiera hablar con usted acerca de esto es, por ejemplo, para los que somos consteladores familiares es tomar a mamá, tomar a papá, pero por ejemplo, también hay compañeras y compañeros que están acá con nosotros que no están incursionando en esto de las constelaciones y me dicen, Leti, ¿cómo consigo el éxito de los negocios y las empresas? Porque cada vez que yo inicio un proyecto se queda estancado, cada vez que inicio algo se queda bloqueado, no avanza o he quebrado en muchos de estos negocios. Y yo he tratado de tomar a mi papá y mamá y yo la amo, la acepto, pero bueno, pues no, y hay otras personas que me dicen, ¿sabes qué? No la puedo aceptar
porque mi mamá y mi papá me abandonaron, o sea, me maltrataron y yo no puedo tomarlos, ¿no? Entonces, los honro y los veo, pero pues no los puedo tomar. Maestra Brigitte, cómo nos puede orientar acerca de este tema? Muy bien, sí, sí. Pues mira, el éxito, la abundancia, es lo que más desea por nosotros todo el destino colectivo, algo más grande. Y el destino colectivo necesita el éxito de cada uno de nosotros y nuestra abundancia, porque con nuestra abundancia vamos a dar un mejor servicio a todos. Bien, entonces, cuando hay algo que no va en nuestras vidas, es porque estamos vinculados con cosas del pasado, a veces del pasado lejano, que necesitan ser vistas. Un, un gran excluido que murió totalmente solo, que necesita ser visto por alguien, alguien muy despreciado que necesita ser visto con respeto por alguien, un crimen grave que necesitamos ver ahora con amor, sin juicio. O sea, cuando tenemos problemas serios, dificultades serias en nuestras vidas, no es solo el papá y la mamá, Ok, no. Es porque estamos intrincados, vamos a llamarlo así, en un hecho del pasado grave que necesita ser visto. Y para que se ha visto, pues, la energía, el sistema familiar, no, más allá de eso, algo más grande, nos envía dificultades para que gracias a esas dificultades salgamos un poco de la rutina y empecemos a buscar, a buscar, a buscar. Y entonces vamos a encontrar las constelaciones que nos van a permitir ver a un ancestro. Y precisamente, pues las constelaciones, digamos que su particularidad es vincularnos con ancestros. Mucho más allá de padre y madre, porque padre y madre es pura psicoterapia. Si hablamos ok. de constelación, vamos más allá. Son los vínculos con todo el sistema familiar, ¿vale? Entonces, eh, Maestra, y aquí, por ejemplo, en esto que acaba usted de decir, que me encanta, que no solamente es papá y mamá, sino toda una historia transgeneracional, ¿cómo impacta ese espejo de la historia transgeneracional en esto, en nuestros negocios, en nuestro éxito, en nuestra profesión? ¿Cómo impacta toda esta historia transgeneracional? Y en alguno de los libros de usted, que porque también, perdón, se me olvidó comentar que usted es una gran escritora de varios libros, y había en un libro decía que no solamente esa historia transgeneracional de nuestros abuelos o ancestros, sino desde el vientre de nuestra mamá. sí, sí, sí. Puede ser muy lejano. O sea, el, el sistema familiar o algo más grande, porque mira, nuestro sistema familiar está al servicio de nuestro país, al servicio de nuestra época, al servicio de toda la humanidad. Y entonces, hay cosas que frenan la evolución de los vivos o de la humanidad, que son las emociones no asumidas, los excluidos que fueron olvidados, rechazados, despreciados y los que hicieron daño y no asumieron su daño. Entonces, pues de vez en cuando tenemos una dificultad seria en nuestra vida porque nos toca ir a ver o porque nos toca ser vinculados con uno de esos ancestros. Y entonces, precisamente constelando la dificultad repetitiva, por ejemplo, de un problema de empresa, ese problema va a mirar hacia atrás. Y las personas que estén presentes, si es una grupal, van a mostrar que hay representantes que se van muy al fondo. Okay. Porque quizá hay algún suicidado que todavía no está en paz y que necesita ser visto con amor. O sea que los diferentes representantes
nos van a ir mostrando cosas, asuntos, eventos transgeneracionales ignorados, olvidados, o sea, ignorados, Claro. ¿sí? Y que a nosotros nos toca simplemente ver. No comprender, no saber qué pasó, no, solamente ver con amor. Porque a través de esas personas, de esas vidas antiguas, Ujú. nos ha llegado la vida a nosotros. Y entonces, por gratitud a esos ancestros que pasaron todos cosas muy duras, los vemos, los amamos, les permitimos descansar en paz. Y entonces ya es cuando, no siempre, pero a menudo, el problema se desatasca y fluye, ¿no? La cosa es que, mira, con los proyectos, primero tenemos que estar seguros de que el proyecto que nos estamos planteando está realmente al servicio de la vida, que es realmente el servicio que nos toca plantear o el proyecto que nos toca plantear. Y a veces, mm, si lo representamos, vamos a ver que nuestro guía dice, no, ese no es Ok, donde tiene que poner la energía. O si hacemos el ejercicio de ver qué es lo esencial en mi vida y ok. podemos ver que igual ese proyecto que tengo no es para mí, no es lo esencial para mí. Sí hay otro proyecto, pero que quizá no me gusta de momento demasiado mirarlo. Sí. Es así, ¿no? Y entonces, primero es estar seguros de que sí, tengo que poner la energía en ese negocio, en ese proyecto. Bien. Y después, el proyecto, mira, es tan importante, no solo para Claro. nosotros, sino para toda la humanidad. Es tan importante que va a ser hipersensible a todo lo que nos toca, que me toca a mí desde el pasado. Eh, me hace, o sea, me toca a mí, pues eso, reincluir o ver con respeto a un suicidado. Me toca a mí reincluir a alguien que fue alcohólico o adicto Ok. y respetar el alcoholismo y amarlo y amar a esa persona sin ningún juicio. O sea, Ok. Brigitte, por ejemplo, disculpa la interrupción, aquí estoy viendo que varias de las personas que están viendo este regalo de live nos están poniendo, oye, pero ¿cómo puedo honrar a alguien, a un papá que se fue y abandonó a los hijos, se hace cargo de eso, o a una mamá que abandonó a los hijos y se fue con otro hombre? O sea, es mucha, esta pregunta está como muy, comento, muy, muy personas que interesante, vale, lo entiendo muy bien, lo entiendo muy están... bien. Entonces, eh, tenemos, a ver, por un lado, todos nuestros problemas emocionales graves de la infancia que no hemos podido resolver, vale. Pero hay algo diferente, que es ya no a un nivel emocional, sino a nivel existencial o filosófico, decía Bert Hellinger. Eh, estoy vivo, simplemente estoy vivo. ¿Cómo Ok. es el hecho de que yo esté vivo? Pues porque ese hombre y esa mujer tuvieron una relación sexual del que yo fui, de la que yo fui engendrada. Yo fui concebida por ese hombre y esa mujer gracias a su relación sexual. No hay más. Eso es el principio de mi vida. Que me guste este hombre o esa mujer, que no me guste, es indiferente. Lo grande para el mundo, lo grande para el destino colectivo es que yo exista. Lo grande a los ojos de algo más grande es que yo exista. Y existo gracias a ese hombre y esa mujer. Entonces, a ese nivel les puedo dar las gracias por haberme dado la vida. Luego veremos. Pero primero, poder decir, estoy viva aquí. Entonces, ustedes dos, como mis padres,
fueron perfectos, me dieron la vida. Luego lo demás, todo lo demás, atenderme, cuidarme, quererme, lo podían haber hecho otras personas. Pero Ok. solamente darme la vida lo pueden hacer el padre y la madre. Y allí hay una enorme diferencia. Por ejemplo, aquí quedaría la frase, esta que leí también en uno de tus libros, libero de todas mis demandas a mis padres y me hago cargo de lo mío, porque solamente Ya, a los adultos es el que le llega el trabajo, ¿no? A los adultos, ya, cuando sí, nos hacer cargo de nosotros y ya. sin dejar de lado esas demandas que mi papá o mi mamá tendría que haber hecho esto y por eso hoy no puedo salir adelante. Es como tomar esta parte adulta para que pueda llegar el éxito y el trabajo. Eso está muy bien dicho, sí, Carmen Leticia. Porque el, el éxito en el trabajo, en la abundancia, solo va a llegar a un adulto. Un niño no trabaja ni tiene éxito en el trabajo. Entonces, si yo emocionalmente me conduzco como un niño, criticando, demandando, ¿quién demanda? ¿Un adulto demanda más amor? No, solo un niño. Entonces, como adulta, hoy voy a asumir todo lo que me ha tocado. Eso es mucha purificación, ¿eh? Pero es lo necesario para llegar a ese adulto que a cambio va a recibir del universo la abundancia y el éxito. A cambio. Entonces, si doy algo, si renuncio a algo doloroso, voy a recibir mucho y mucho más. Y de eso se trata. Poder decir, pues no entiendo cómo fue mi infancia, no lo entiendo, lo asumo, ya pasó mi infancia y voy a dejar de rumiar los conflictos, el trauma, el maltrato. Voy a dejarlo, ya pasó. Duró 2, 3, 4, 5 años, ya pasó. Entonces, tomo en mí ese dolor antiguo, antiguo, no actual, y voy a ponerle los remedios que yo aprenda a poner. Terapias de trauma, bien, Terapia, y muchos elementos. cualquier cosa, pero también tomando en cuenta que una herramienta fuerte y clave, esencial, porque la he vivido, son las constelaciones familiares, ¿no? Donde Sí, eh, trabajo eso. la parte de nudos transgeneracionales, ¿no, Brigitte? Y descubres que a partir del momento en que, yo qué sé, te rindes o das menos importancia voluntariamente a esos conflictos emocionales, tu vida interior cambia. Es que tu vida cambia. E inmediatamente hay señales de la energía de que sí, es por ahí, es por ahí. Entonces, dejar de estar en el resentimiento permanente, a no ser que queráis seguir toda la vida en el resentimiento, es también una opción, es una opción, pero no es una opción adulta. Quiere decir, no podéis optar a los beneficios del adulto o bendiciones del adulto si queréis seguir en el niño. Claro. Entonces, estar en el adulto es exigente. Ok, Brigitte, un poquito haciendo un resumen cortito de lo que nos estás diciendo, porque quiero aprovechar al máximo este tiempo Sí, que tenemos contigo, es, por ejemplo, esto que decías al inicio, el negocio, hay que hacer ese movimiento y poner enfrente al negocio y ver, ok, estoy al servicio de algo más grande, estoy al servicio de la humanidad. O sea, realmente es esto lo que mi guía, mi ser supremo dice que sí, que vaya hacia él, porque también a veces como que, o sea, por ejemplo, de niños, yo quiero ser bailarina y quiero ser bailarina, y de repente el servicio a la humanidad te lleva por otro lugar, ¿no? Por sí, otro momento. Entonces, por ejemplo, en este caso del grupo de la comunidad de terapias del alma, de las compañeras que estamos varios consteladores al servicio de algo más grande, haciendo este trabajo con amor. Mi pregunta ahí sería, ¿qué tan difícil es tomar nuestra propia vida? Porque hasta eso también a veces
es complicado tomar la vida que nos dieron nuestros padres, ajá, y tomar mi propia vida desde el adulto y parte de las órdenes de la abundancia que estuve leyendo, que tiene que ver mucho con todo esto, es asentir y agradecer, Sí, ¿no? sí, Esta sí. parte es bien importante, el asentimiento. Sí, ¿Cómo trabajamos esto del asentimiento para las personas que no conocen de cómo es el asentir? vale. Entonces, mira, igual es más fácil pensar eso. El universo da la abundancia como gratitud a las personas agradecidas. Quiere decir, si estoy continuamente en gratitud a todo lo que me ocurre, a lo que soy y a mis padres, entonces, a cambio, para equilibrar esa gratitud mía, el universo me gratifica con la abundancia. La abundancia va a las personas agradecidas. Entonces, ¿qué puedo hacer para agradecer la vida a mis padres? De eso se trata. Entonces, tener como una mirada muy humilde. Mira, los padres son imperfectos, tanto como tú y yo, Claro, todos, sí, llenos de problemas y además estuvieron muy jóvenes. Por lo tanto, no entendían nada de la vida, no entendían nada de sus impulsos, de querer pegar, de querer abandonar. No entendían todavía nada. Bien, pero me dieron la vida. Entonces, como no entiendo lo que hay detrás de todo eso, pues me rindo, solamente veo la vida. Papá, mamá, gracias por la vida, yo os tomo exactamente como sois, porque ustedes dos me han tocado a mí. Es que no puedo ser otra que su hija, o ustedes no pueden ser otros que mis padres. Es que no hay otra posibilidad. En mis cromosomas tengo a mis padres y a mi padre y mi madre. Soy hecha de los dos. Que me guste o no, soy mis padres. Y precisamente una de mis tareas o de mis misiones es reconciliar en mí a toda la rama materna con toda la rama paterna. Quiere decir, reconciliarme a mí misma, conmigo misma. okay. Reconciliar ese padre y esa madre que me han engendrado. Es lo único importante para mí. Ok. Y por ejemplo, hablando de esta parte de los órdenes de la abundancia, el orden de asentir y agradecer, y esta parte de tomar incondicionalmente a nuestros padres, así haya sido lo peor que nos haya pasado, claro que va en un contexto que tiene que ver constelaciones, terapia para poder sanar el trauma. En algunos, en el live pasado hablábamos un poquito de esta ansiedad que tenía, sí, o sea, te ayuda mucho las constelaciones, pero tenía que tener un tratamiento de psicoterapia. Y bajo este contexto, aquí hay una pregunta bien importante también. La pareja, la pareja es importante para que yo pueda tener éxito en el negocio, para la abundancia. No es necesaria, Uh -huh. no es necesaria, pero si la tengo, necesito respetarla profundamente y amarla incondicionalmente. Siempre desde, ¿cómo se puede decir? La autonomía. Mira, sí, una frase para mí muy bonita que dice Hellinger, que yo diga a mi pareja, veo, amo y honro lo que nos guía juntos. Veo, amo y honro lo que te guía a ti. Y veo, amo y honro lo que me guía a mí, aun cuando esto nos pueda separar. Entonces es tomar la responsabilidad de vivir en pareja y de seguir siendo autónomo con respecto a lo que nos guía, juntos o separados y separados. Pero es esta parte del respeto, ¿no? Lo que decías, esas frases tan bonitas. Veo y honro lo que nos guía juntos, veo y honro lo que me guía a mí,
y veo y honro aunque estemos separados todo esto. ¿Así es, Brigitte? No, no. Sí, la primera es, veo, honro y amo lo que nos guía juntos, lo que nos guía como pareja. Luego, a ti, veo, honro y amo lo que te guía a ti. Y puede ser algo diferente de la pareja y voy a respetar que tú te quieras separar, por ejemplo. Y también a mí veo, amo y honro lo que me guía a mí. Y lo que me guía me dice igual, es estar en esa pareja o salir de esa pareja. Entonces es una gran rendición a lo que la vida quiere de nosotros, pensando que las cosas no son para siempre, son ahora y después la vida dirá. Y la vida nos llevará de nuevo hacia lo mejor para nosotros y es lo mejor para todos. Y en el caso para los que tenemos hijos o somos padres y nuestro hijo o nuestra hija ha tenido varias circunstancias de no poder acceder al éxito en algún trabajo, que se quedan sin trabajo, al éxito en una pareja. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a esos hijos? ¿No? Porque veo también, hay muchos padres que están preocupados como por el éxito de sus hijos, ¿no? Claro. Impacta. Claro, porque mira, además sentimos que tenemos la responsabilidad y la tenemos. Tenemos la responsabilidad del éxito de nuestros hijos. Y entonces, precisamente si sabemos de sistémica, sabemos que vamos a ser su madre o su padre toda la vida y que de vez en cuando ese hijo necesitará una constelación de algo sistémico que él no ve ni entiende ni puede liberar, pero que nosotros sí sabemos que la constelación le va a liberar. Y los hijos pues llevan cosas de los padres, de los abuelos, pero también tienen su destino propio y les toca unas cuantas cosas del pasado. Una historia transgeneracional, espejo, ¿no? De los espejos que hablas de nuestra historia. Y por ejemplo, ahí, o sea, en el caso para los que tienen hijos adultos, ¿se puede hacer ellos como padres pueden ayudar en una constelación para esto? Toda la vida. Toda la vida. Ana sigue siendo madre toda la vida. Era una pregunta súper importante que me decían, Sí, Leti, sí. pregunta a Brigitte. Ajá, ok. Entonces, cuando vemos que están haciendo mucho esfuerzo en algo que no consiguen, tú preguntas a tu guía, es sistémico, tengo permiso de hacer una constelación para eso. Y a veces te dirá sí, a veces te dirá no. Entonces, si te dice sí, es que realmente este hijo está sufriendo por el resto del sistema y se va a liberar. Y de repente va a ver que su vida cambia de rumbo y se va a poner muy contento porque, y tú no le dices nada, porque le va a subir mucho la autoestima, va a pensar, todo lo que he hecho ha servido para eso. Y entonces es grande el cambio de rumbo de la vida de los hijos cuando después de una constelación. Sí. Okay. Y Brigitte, aquí en este caso, hablando de nuestros ancestros, de nuestros excluidos, de nuestros perpetradores, yo digo nuestro porque ya los incluyo a todos los que había excluido durante tanto tiempo, a todas esas personas que también forman parte de nuestro árbol. ¿Cómo puedo empezar a incluir a alguien que me abusó? ¿Cómo puedo empezar a incluir a alguien que me maltrató? ¿Cómo se hace esto? O sea, me gusta ser un poco reiterativa en esto, Brigitte, porque hay muchas personas que nos están siguiendo que están conociendo esta parte de las constelaciones. Claro que también aquí hay muchas compañeras y compañeros de la comunidad de terapias del alma que ya están pues en este trabajo de las constelaciones familiares, pero para los que no, ¿cómo puedo empezar a hacerlo? Vale. ¿Cómo un Entonces, ejercicio sencillo? primero va a ser poder reconocer el sufrimiento de esta persona y darle el permiso, sin sentirse culpable, de sentir mucho dolor, mucho enfado y mucha dificultad en su vida. Y sabemos que el proceso de sanación de un trauma
de algo grave, necesita años, Ok. años de vida, años de terapias especializadas, años de ir descubriendo poco a poco, no directamente con el trauma, pero ir aceptando otras cosas y poco a poco nuestra mirada se transforma. Es ir aceptando, ir aceptando. Brigitte, eso que acabas de decir es maravilloso. ¿Por qué? Porque a veces después de una situación de mucho dolor, pensamos que con una situación corta ir a una constelación, que claro que ayuda mucho el poder de constelaciones, yo lo he comprobado absolutamente. Dirían, pues hay que comprobarlo para vivirlo, pero es un trabajo largo, o sea, es un trabajo que se tiene que hacer por años, es un trabajo Sí, de todas esas emociones, de esos ejercicios que hicimos tan hermosos cuando estuve allá contigo en la Ciudad de México, con las emociones primarias, con las emociones secundarias, con las emociones heredadas, ¿no? O sea, es toda esta parte, muchos solamente tenemos amor, alegría y tristeza y ya, ¿no? O sea, ahí me quedo, pero también son todas estas emociones heredadas, ¿no? Que tiene que ver con la parte de nuestros ancestros también, ¿no? sí, pero quiero volver sobre lo del trauma o algo muy... ¿no? Sí, es importante saber que, oye, es así, yo primero me voy a enfadar y me va a doler, bien, pero si esa persona inicia un camino de crecimiento, la vida le va a ayudar mucho. Un camino de purificación, un poco en todos los demás aspectos. El trauma, bueno, pues con la terapia de trauma, pero todo el resto de su vida va a empezar a purificarse con esa voluntad de amar, de servir, de rendirse y va a recibir mucha ayuda de algo más grande, de los ancestros, de los protectores, va a recibir mucha ayuda. Ok, Sí. aquí por aquí había personas preguntando si las constelaciones ayudan en la parte de todo lo que tenga que ver con las situaciones de las empresas. Una pregunta específica. ¿Qué pasa cuando estaba leyendo un poco acerca de todo esto y nos comentabas en un libro donde decías, el hombre, ¿cuál es el papel que tiene que tomar el hombre en esta parte del éxito en los negocios y cuál es el papel de la mujer que tiene hijos para que esto pueda tener, una empresa pueda tener éxito, o sea, que haya este éxito? Hablabas un poco de que el hombre tiene que tomar su lugar de estar trabajando para esa familia, o sea, que todo que él haga esa, por protección a esta familia y la mujer tenga como este papel de amor a los hijos, pero también pasa esto de las mujeres que ahora estamos trabajando de no, como yo me voy a dedicar a los hijos, yo quiero trabajar, yo quiero ser profesional, Ya, no, yo no me voy a dedicar a esto. ¿Cómo nos puedes, vale. cómo podemos reconciliar? Exacto, exacto. Entonces, lo que vemos y lo que las mujeres ven frecuentemente, o sea, es que tenemos dos, dos roles o dos realizaciones posibles. Cuando empezamos a tener hijos pequeños, hay una realización materna que nuestro sistema quiere de parte nuestra, aunque no nos guste. Y nosotros tenemos una realización profesional que queremos desarrollar. Okay. Podemos observar, porque se trata de observar las familias en las que la mujer ha dicho, yo, mi trabajo, los Okay. niños van mal, tienen enfermedades, se adaptan mal al colegio, la pareja va mal, toda la familia va mal. A partir del momento en que esa mujer tiene la valentía, el coraje de decir, mi primer rol, mientras son pequeños mis hijos, es ser madre y pongo mi trabajo en segundo lugar, todo cambia en la familia, todo va bien, la pareja va bien, la familia va bien, los niños van bien. Y muy pronto la mujer verá
que recibe mucha energía para poder empezar a trabajar conforme los niños la liberan, su tiempo se libera y empieza a hacer un poco de trabajo y cada año un poquito más conforme los niños le permiten. Y Ok. cuando pone su realización de trabajo en segundo lugar, todo el mundo está feliz de su trabajo. Los niños aman el trabajo de su mamá, como si fuera el hermano pequeño. Y sabes que el lugar del trabajo de la mujer en esos casos es el hijo pequeño. Y entonces todo fluye con mucha armonía. Y conforme los niños crecen, esa mujer gana más tiempo de autonomía para su realización profesional. Ok. Y en el caso de, hablando un poco ahorita, lo que ha venido pasando en estas épocas, el intercambio de roles por circunstancias de que el hombre se quedó sin empleo por algún momento y la mujer es la que tiene que tomar en este momento ese rol. ¿Qué pasa ahí, Brigitte? O sea, digamos que en el momento la vida te está presentando eso. O Ya, sea, ajá, ¿cómo podemos ver esto? ya. Eh, sí, el marido ha perdido su trabajo. Okay. La mujer no tiene otra, tiene la obligación de suplir, atender, ¿verdad?, la supervivencia de la familia y así. Y allí va a haber algo muy profundo eh, para que el hombre no pierda su dignidad de hombre, porque un hombre sin trabajo pierde su dignidad. Ok. El La dificultad para la mujer, pero la grandeza también va a ser trabajar como si fuera su marido, pero sin serlo, sin ser la cabeza de familia, dejando el espacio del marido sin trabajo como cabeza de familia. Y eso es muy difícil. Es difícil por parte de los dos. El hombre está acomplejado y la mujer pues se siente mucho más fuerte, ¿eh? Y tiene ahí la tendencia de ocupar el otro rol. Entonces, otra cosa es las familias en que la mujer decide mm, realizarse profesionalmente. Ok. Y entonces allí, si lo que cuenta para ella es su profesión, no es ponerse al servicio del proyecto familia, porque eh, cuando las cosas van bien, son equilibradas en la familia, el hombre pone todo su trabajo al servicio de la familia. Pero podrás observar que la mujer que se preocupa de su trabajo, no pone su realización profesional al servicio de la familia, no, sino que pone la familia al servicio de su realización profesional. Y allí pues los hijos, o sea, la familia se deshace, los hijos crecen como huérfanos porque las parejas se separan o hay desprecio de la madre al padre, el padre ya no consigue verse como padre de esos hijos, es como la gran ruptura en esos casos. Y en el caso, Brigitte, de las, por ejemplo, en este caso de las personas que perdieron a su pareja en una situación de muerte, ¿cómo pueden retomar esto? O sea, entiendo esto que nos comentas de que cuando la mujer está a cargo, no tomar el papel de cabeza de familia es como, es complicado, Ya, ¿no? sí, es cuando estás sola, como la mujer soltera, la madre soltera o la mujer viuda, pues tiene que tomar la cabeza. Sí, tiene que tomar la cabeza. Eh, Porque su trabajo es lo que va a permitir vivir a la familia. Y allí ya no hay un hombre que redignificar. Ahora bien, si el padre murió, sí hay que hacerle vivir en la memoria de los hijos. Es muy importante hacerlo muy vivo en los hijos.
Entonces, allí la madre tendrá que asumir su papel de, ¿cómo se dice? La que mantiene, ¿no? La economía del hogar, ¿sí? Allí no hay otra, sí. Y aquí hay una pregunta que dice, mi esposo no se hace, no aporta para nada al sustento de mis hijos, pues ahí ella funge como un papel de proveedora, ¿no? ¿Qué es lo que estás comentando? Sí, o aquí quiere decir que están separados y que el hombre no ayuda, ¿no? O, bueno, aquí la pregunta también que no hace lo más mínimo por aportar y se ausenta. La observación de Bergelinger es que eso ocurre en las parejas en que la mujer se siente superior al hombre, en que la mujer desprecia al hombre. Entonces el hombre se va, no se siente reconocido, por lo tanto no aporta, y su manera de compensar el desprecio de su mujer es alejarse. Ahí no se le está dando como ese papel de respeto para el padre, ¿no? Como esta parte de las constelaciones donde vemos que hay mucho enojo entre hombres y mujeres, donde también, bueno, acá en México hay mucho la parte de, hay mucho enojo con los hombres y como que los hombres abandonan, los hombres son infieles, los hombres esto, tu padre no se hace cargo y entonces también las mujeres van en contra un poco de los hombres. Eso se da mucho en México, no, no como en forma agresiva, sino como abandonadas, pero enojadas, porque el hombre no se hizo cargo de todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos trabajar esta parte, Brigitte? Mira, si viven todavía juntos, Sí. hay que poder ver honestamente que todo lo que ocurre en la pareja es responsabilidad de los dos, al 50% de los dos. Entonces, si critico al otro, solo podré mejorar la situación si descubro mi parte y asumo mi 50%. Porque es muy fácil ver el 50% del otro, e incluso diciendo, no, es el 100%. No es así. En la realidad, si vivimos juntos, dos adultos, es porque lo necesitamos. Entonces yo necesito que él esté así, porque yo hago todo esto para que él reaccione así. Entonces es como un boomerang, ¿no? Es una relación en que los dos estamos unidos en esto. Y lo que se observa, a ver, lo interesante allí es que la persona de los dos que se queja, la que viene, cuando empieza a darse cuenta de lo suyo, el otro cambia también. Cuando empiezo a darme cuenta, oh, cómo lo desprecio, cómo lo critico, cómo hablo mal de los hombres. ¿Ok? Cuando me doy cuenta, las cosas empiezan a cambiar. Ok. Que esta parte, lo que dice Gloria, un feminismo mal entendido. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, en este contexto, ¿cuál es la clave? O sea, ¿cuál sería la clave del éxito en un negocio y en la abundancia? Porque también hay que saber qué es abundancia, Sí, ¿no? O sea, sí. abundancia, ¿no? Entonces, ahí, Mira, para personas solteras es haber podido tomar a sus padres, quiere decir, haber resuelto las intrincaciones que hacían que yo no podía ver a mis padres y no los podía tomar, ir resolviendo y estar en el asentimiento a todo y gratitud. Y entonces ya la abundancia. Y puedes observar que la gente rica en general es gente agradable, que asiente a la gente, que respeta a la gente. No es el estereotipo de, es un rico, es malo. Mirar bien la gente que tiene éxito. Entonces, hay algunas personas que tienen un éxito a costa de hacer daño a otros. Pero los que viven el éxito, un éxito que va a ser contagioso a su alrededor, son gente buena y gente feliz, gente siempre agradecida.
Brigitte, y eso que acabas de decir, yo creo que a muchas de las personas que nos están viendo acaban de hacer un shock porque hay unas creencias limitantes acerca de la abundancia. Por ejemplo, acá en México, la gente que tiene dinero son malas personas y hacen algo malo para tener dinero, ¿no? O sea, son creencias y Ya, hablo desde el contexto de ser mexicana, ¿no? ya. Entonces, ahí la parte, la de la abundancia también, la otra orden de la abundancia es cómo me quedo en desequilibrio cuando recibo mucho o doy mucho y no recibo nada, ¿no? Y hablándose en todas las profesiones, ¿no? Porque a veces, es que yo me quedo hasta las 12 de la noche y mi jefe no me lo agradece, ¿no? Y no me siento visto, no me siento reconocido. ¿Cómo poder equilibrar Vale, esta parte del dar y el recibir? Porque dicen muchos, doy y no no, recibo. es que no dan, no dan. Eh, lo hacen, vamos a ver, hay que representarlo para ver lo que realmente están haciendo. Ok. ¿Están trabajando de un modo productivo? ¿O están queriendo agradar al jefe más que trabajar como adulto? ¿O están queriendo eso, complacer a alguien? ¿O están teniendo miedo a estar solos en casa? Hay que ser como muy honestos para ver lo que realmente doy. Lo que realmente doy. Y luego, espera, había otra cosa que dijo Hellinger y que provocó un poco de wow. Cuando el hombre y la mujer están casados y trabajan es diferente de cuando son solteros. Cuando el hombre está casado, tendrá éxito si su mujer le tiene respeto. Ok. Ah, Anoten, anoten. mujeres que se daban cuenta, después de haberlo dicho, cambiaban, empezaban a respetar a su marido y llegaba el éxito para su marido. ¿Vale? La mujer casada no, porque depende de su actitud frente a su madre, a su padre y a la gratitud a la vida. Pero para el hombre casado depende de la mujer que ha elegido. ¿Y qué tienen los suegros? Los suegros en la abundancia, en el éxito del, porque también sabemos que hay muchas empresas constituidas por familias, ¿no? Ah, ya. Constituidas por un legado de un suegro o de mamá, donde están estas empresas familiares, y qué impacto tienen esos suegros o esas mamás con las nueras y el impacto de que tenga el éxito una empresa en las empresas familiares, por ejemplo, que ese es un tema que se da mucho. Entonces, primero la necesidad de respetar a los suegros como a los padres, de la misma manera. Si yo he tomado a mis padres con un modo muy incondicional y respetuoso y veo que mi pareja no, si yo respeto a sus padres, eso le va a transformar. Va a hacer como que él va a empezar a ver a sus padres de otra manera. El yo tomar a mis suegros como suegros de un modo incondicional también. ¿Vale? Bien. Luego hay otra cosa. Eh, Eso es bastante duro, pero es la pura realidad. Va a ir muy bien si los padres del marido crean la empresa donde trabaja, no les invitan a trabajar en ella y así. Pero si son los padres de la mujer, la pareja va a ir mal, muy mal, si no se Okay. tienen muchas dificultades. Digamos que esta parte que nos dicen algunos de tus libros, que la parte para que el éxito y la abundancia se quede, tienes que honrar y ver mucho esta parte de toda tu ancestralidad masculina y observarlo. Y aquí me dio mucha risa un comentario que dices que mis suegros son súper narcisistas, yo no los puedo tomar. Bueno, pues allá tú y las consecuencias de no respetar a los padres de tu pareja. O sea, vas a perder a tu pareja. Allá tú, es tu responsabilidad. ¿Por qué exigir de otras personas ser diferentes de lo que son? ¿Hay alguien perfecto en la vida? No. Entonces te ha tocado a esas personas, tómales,
respeto y gratitud por ser los padres de tu pareja. O sea, vamos a ver, un poco de humildad, ¿no? Ok. No, sí, pero entonces hay algo difícil de vivir, que es, por ejemplo, una pareja mayor que tiene dinero y tiene hijas y Ok. quiere ayudar a las hijas con su dinero, con su empresa. Pues que no lo haga, porque va a llevar a la hija al fracaso o Uy, al fracaso de su vida familiar o de pareja. Es así. ok. Ok, bueno, y por ahí había una pregunta de Nancy que decía que cómo nos puedes hablar un poquito acerca de Dios. ¿Cómo fue, Nancy, la pregunta Dios y el éxito en los negocios? ¿Cómo se vincula esta parte? No alcancé a leer lo que puso Nancy, pero bueno, mira que ahorita está esto de los suegros, muchos empezaron, no, es que mis suegros, no, nada más no podemos tener esa buena relación, pero ya lo dijiste bien claro, o sea, si no los tomamos igual que nuestros padres, porque de allá también viene y más si tienes hijos, ¿no, Brigitte? Pues eso, sí, sí. Entonces, es una responsabilidad adulta. No estoy con toda la gente que me gusta y que es fácil para mí. Y soy Claro. yo y soy capaz de ser respetuoso y compasivo con personas difíciles para mí. Pues soy capaz porque soy un adulto. Sí, sí. Por ahí hay Dios y la conciencia, dice Nancy, Dios y la conciencia en los negocios. Mm, No sé. ok, bueno. Y esto, Brigitte, que acabas de decir, el orden y la jerarquía en nuestro árbol, que también es súper importante, porque aquí pasó alguien preguntando, oye, ¿qué pasa cuando pongo en primer lugar a mis hijos y segundo lugar a mi pareja? Ajá, que mis hijos son lo todo, yo me preocupo, sobre todo como mamá, hablo desde la Pobre, historia de las mexicanas, ¿no? O sea, porque sé que aquí hay de Colombia, de Argentina, de España, pero bueno, acá en México las mamás tendemos mucho a poner en primer lugar a los hijos, pobres ¿no? es estropearles su futuro. Ok, Porque es impedir que tomen a sus padres. Porque los padres son dos, son siempre dos a la vez. Si no ven que yo, la madre, estoy unida al padre, eso sí, por un lado, no van a entender lo que es la pareja y no van a saber vivirla de mayor. Y después, yo desprecio a mi pareja. Eso quiere decir que inconscientemente, necesariamente, uno de los hijos o todos los hijos van a tener que compensar el desprecio que tengo por el otro. Todo lo que se vive mal entre los padres se compensa con los hijos. No sé, una mujer que dice a su marido, le gusta solo el fútbol. Pues igual luego las hijas y todos los hijos adoran el fútbol para compensar el rechazo de la madre. Entonces, es como un ejemplo superficial, pero si yo transformo a mis hijos en mi pareja, elimino de su vida a su padre y esos hijos no van a tener fuerza, no van a poder tener éxito, no van a poder tomar a su padre y su madre, porque yo no les enseño lo que es un padre y una madre unidos como progenitores, ¿no? ok. Y además van a tener que compensar el daño que estoy haciendo al padre. Y su destino puede ser bastante duro, difícil e inexplicable por eso mismo. Sí, Brigitte, y qué fuerte esto que nos dices para los que somos padres, porque tenemos una gran responsabilidad Ya. de tomar al padre, sea como sea, se haya ido con otra mujer, o sea, yo estoy viendo muchos mensajes acá, es que el papá es irresponsable, es que el papá no da el dinero, es que mis suegros son conformistas, es que mi suegro no sé qué. Entonces creo que aquí es bien importante trabajar en esta integración, en este dolor, en este rechazo que tenemos nosotras y lo vamos impactando hacia los hijos. Sí. Y sobre este contexto, en estas órdenes de la abundancia,
¿qué es para ti la abundancia? ¿Cómo puedo saber? Porque, por ejemplo, para mí la abundancia es ahorita, como estoy contigo, ahorita es una abundancia, es un gran regalo. Estar aquí y aprendiendo, para mí eso es abundancia. ¿Qué es la abundancia? O sea, ¿cómo podríamos definir esa abundancia? Porque a veces nos dejamos llevar por muchas situaciones externas, ¿no? O sea, ¿qué es el éxito también? ¿Cómo nos podrías ayudar en esto, Brigitte? Sí, pero mira, podemos ver que para el destino colectivo las cosas son bastante sencillas y el destino colectivo necesita que tus proyectos tengan éxito. Un proyecto, un trabajo es un servicio para la sociedad y el destino colectivo necesita que todos los trabajos den un buen servicio a los demás. Entonces, si doy un buen servicio, a cambio voy a recibir prosperidad. Si ayudo bien a mis clientes me van a pagar. Entonces, es éxito y abundancia que van juntos, ¿no? Y abundancia económica. Bien. Pero entonces eso es un poco lo primero que se ve. Pero cuando en efecto estoy en la gratitud a todo, mi abundancia está en todos los aspectos de mi vida. Mi salud es abundante, mis relaciones son abundantes, mi amor por la gente es abundante, todo en mí es abundante. Y como lo traduce el universo con el dinero. El dinero es la materialización de la gratitud, del amor que vivo por la gente. Entonces, a la vez, lo sencillo, éxito real, triunfo, digamos, de tu empresa y dinero. Y a la vez, realización un poco a nivel más profundo de conexión, de estar colmada en todo lo que estés haciendo, ¿no? O viviendo. Y esta parte para ir cerrando este gran regalo, de verdad es una belleza todo esto que nos dices y ponerlo en práctica pues no es nada fácil, no es nada fácil, pero tenemos que ser esta parte de consistencia de todos los días, agradecer las cosas tal y como son. Y que hubo una pregunta aquí que vi que pasó rápido y dice, oye, es que yo cada vez que emprendo esta parte de las ventas, todos mis clientes están súper interesados, pero al final, a la hora de cerrar, ¡prum!, se van. Ahí tenemos que hacer este ejercicio, ¿no? Que nos decías al inicio, si realmente es eso o no, Brigitte. ¿Qué pasa ahí? Eso es. Mira, a ver qué es lo que no das o qué es lo que tú has decidido pero que no se corresponde con tu vida. Okay. Ahí hay que ir a ver. ¿Ves a tus clientes con respeto, con cariño? ¿Has buscado algo que realmente les sirve a ellos? Okay. O también decía Hellinger, vas de adulta a adulta con tus clientes o bien vas de niña y tus clientes son como tu mamá y tú estás pidiendo a tus clientes que te miren, que te den. No, no puede Es ser. interesante, Brigitte. Me encanta eso, o sea, estamos trabajando como niñas o como niños o como adultos, ¿no? Esperando que el otro dé, o sea, Eso es. como que te doy, pero dame, o sea, pero también está este miedo y está esta parte de poder hacer la constelación para ver qué está pasando ahí, dónde está esta implicación, estoy en estado adulto, estado adulta, estoy en esta parte resumiendo en los órdenes de la jerarquía, estoy en el agradecimiento, ¿no? Y bajo todo este contexto, la pregunta que yo te voy a hacer es, ¿qué tanta fuerza o qué tanto impacto tiene una constelación familiar para poder ver la parte del éxito en los negocios? Depende. Es que puede que no la veas durante la constelación, pero que luego te llega y entonces empiezas a comprender lo que pasó en la constelación. Muchas veces la gente no entiende lo que ocurre en la constelación. Sí. Ve liberación de ancestros, ve cosas, pero no consigue unir pues
la abundancia que empieza a liberarse, el éxito que empieza a ganar fuerza. No acaba de entender, pero luego va a empezar a vivir y ya las cosas se van a colocar en él. Y eso es como algo espontáneo que ocurre en la persona porque empieza a entender cómo vivir en su vida diaria la actitud de abundancia, la actitud de gratitud. Entonces la constelación transforma a la persona, le hace vivir en esa gratitud, aunque durante la constelación no haya entendido gran cosa, no importa, viene después el cómo es, qué significa. Digamos que la constelación, como nos decías en algunos talleres, no solamente es lo que se hace en el momento, sino todo lo que va a ir trabajando a lo largo del tiempo, porque la constelación no solo eso, es como un movimiento que se queda a lo largo del proceso y va tomando esos movimientos del alma, esos movimientos de amor, ¿qué es lo que tú necesitas ver? ¿No? Y bajo este contexto es esta parte, Brigitte, ¿así es? Sí, y poco a poco lo vas a ir viendo y uno se transforma por completo y empieza a comprender. Y el hecho de ir a más constelaciones y ver las constelaciones de los demás, como que en las constelaciones de los demás entiendes muchas cosas y en la tuya no. Oye, y eso, ajá, perdón, adelante. No, se alivia tu vida, sí. Brigitte, entonces, por ejemplo, en el caso, y hay una pregunta que quiero hacerte porque aquí también hay muchas compañeras de la comunidad de terapias del alma que son consteladoras, que hacen constelaciones en manera virtual y me decían, oye, es que si tiene el mismo impacto, tienen la misma fuerza, y yo me quedo mucho con lo que te vi allá, me dijiste, sí, claro que tiene el mismo impacto y la misma fuerza, ¿no? Una constelación virtual a una presencial. Sí, sí. Realmente se ve que la energía, todas esas fuerzas, se adaptan a lo que hay. Hay mucha gente, hay poca gente, la constelación se va a adaptar exactamente a lo que hay. Ok. Lo vamos viendo. Ok, Sí. y yo te pediría que nos dejaras con una frase, como esas frases que nos llenas de amor y que nos llenas de sentimiento y que me encanta, y que nos puede ayudar a muchas de las personas que están aquí pasando por situaciones de que su éxito no avanza, que la empresa pues depende para que le den de comer a su familia o que los proyectos se bloquean. ¿Qué les pudieras decir a todas esas personas que están hoy aquí? ¿Qué frase nos regalarías? Bueno, más, ¿verdad? Más de todo lo que nos has dado hoy, Brigitte. Entonces, por un lado, no voy a olvidar que toda la vida es ondulatoria, ¿vale? Entonces, que tendré momentos muy buenos y otros difíciles. Y gracias a los difíciles voy a ir a un nuevo movimiento mejor que antes y así continuamente. O sea, no hay que olvidarlo y dejar de pensar, tengo que estar todo el tiempo en el máximo. Eso sí es real, eso no va a existir. Bien. Oye, pues la frase es, me atrevo a ser adulto o me atrevo a ser. Porque no es nada fácil ser adulto. Hay que renunciar a muchas cosas. Pero da tanto placer profundo, tanto gozo, tanta paz y tanta fuerza el estar adulto, el ser adulto, ¿no? Pero me tengo que atrever, porque puedo, yo puedo, yo decido que puedo, me atrevo a ser adulto. Y si estoy en el adulto, puede venir el éxito, puede venir la abundancia. Me atrevo a ser adulto. Ay, no, qué bonito. Y mira que dices esa palabra y mi cuerpo entra en una, así, no sé, en algo muy bonito y digo, sí, me atrevo a ser adulta, aunque a veces tenga miedo de ser adulta, Sí, ¿no? Aunque a veces quiera regresar a la niña,
me atrevo a ser adulta, me atrevo a ser adulto para recibir todo ese trabajo, toda esa abundancia que también es para mí, ¿no? También es para todas las personas que están aquí queriendo encontrar una solución o un camino, ¿no? Un camino, porque a lo mejor ese camino se lo hemos dejado a alguien más, ¿no? Y no nos hacemos cargo de lo que nos corresponde, ¿cierto, Brigitte? Sí, sí. Es que el adulto asume sus responsabilidades. Y cuando digo, es culpa de mi marido no pasa el dinero, mi marido no mira, mi marido... Venga, venga. Allí, tú, adulta, ¿cuál es tu parte? Atrévete a mirar tu parte y entonces todo va a cambiar. Hacerme responsable, ¿verdad? Sí, sí. Y mira, varias personas han hablado de las dificultades con los suegros. Allí también el adulto mira con compasión, los mira con respeto. Gracias a ellos existe tu pareja. Exacto. Eso merece un respeto profundo. No tienes por qué amarlos así, no. Respetarlos y tenerles gratitud profunda, sí, sí. Porque nació tu pareja y además si tienes hijos, pues, uy, más profundo, ¿no? Claro, claro. Sí, así es. Mira, pues, Brigitte, muchas gracias por este regalo. Me llevo el corazón así expandido porque, claro que me quedaron muchas, como dicen acá, muchos sacos que me tengo que poner y que tengo que poner en acción. Y gracias, Brigitte, de verdad, toda la comunidad de terapias del alma, las compañeras que están siempre en este proceso creemos en eso, creemos en que podemos hacer algo más grande al servicio de la humanidad, cada quien desde el lugar de que nos corresponde, ¿no? Y específicamente quiero decir a Sonia y a Nancy, que siempre han estado apoyando en esta comunidad de terapias del alma, Patricia Maciel, Cris Álvarez y compañeras que han estado a lo largo de este proceso, cada quien en su país, cada quien en el lugar, al compañero Cristian que está en España y a muchas compañeras. Entonces, Brigitte, muchas gracias, te veo, te honro y ahora te veo a ti, tomo la abundancia. O sea, te veo, tomo la abundancia. Yo creo que muchas de las compañeras y compañeros que están aquí tomamos esa abundancia de ti y esa gran humildad que tienes para poder hacer esto a nivel mundial. Muchas gracias. Tomamos tu abundancia en todos los aspectos y agradezco infinitamente este regalo que eres un ser maravilloso. Para mí Gracias, eres un ángel. gracias, querida. Gracias. Y gracias a todos los oyentes. Gracias. Gracias. Y que tengas un excelente día. Te veo y te honro y te mando un gran abrazo y te quiero mucho. Gracias. Gracias. Hasta luego, compañeros. Gracias por estar aquí presentes. Únanse a la comunidad Terapias del Alma, donde estamos haciendo este trabajo para el servicio de algo más grande. Gracias. Hasta luego, Brigitte, hermosa. Ok. Gracias. No, pues muchos amores para ti, Brigitte. Mira. Gracias. Gracias. Ok, gracias. Ok, gracias.